Hola chicos, ¿cómo están? Nosotros seguimos siendo el León de Judá. Esta vez desde nuevo, ¿no? Del lado de Jóvenes en Conexión. Y hoy tenemos un tema que el anterior, el que hablamos la semana pasada, causó polémica. Exacto. Pero el día de hoy va a traer controversia, porque es un tema que trae bastante confusión. Porque a mí, y creo que a vos también, cuando decís que sos cristiano, piensas que sos religioso. Claro, que sos una religión. Y la pregunta de hoy, ¿no? Es, ¿Dios es religioso? Para vos, Dami, ¿Dios es un Dios de religión? No creo que sea religioso. Pero lo que creo es que el ser humano al buscar, ¿cómo se llama esto? Complacer a Dios, solamente se olvida de Dios y entonces como que empieza a hacer cosas solamente para poder acercarse a Él. Claro, pero para mí tenemos que partir de una base, ¿no? ¿Qué es la religión? Y bueno, si lo basamos en lo que es una religión, si lo buscamos... La definición, ¿no? La definición de religión. Es un conjunto de creencias y prácticas y rituales que conectan a una persona con la divinidad. ¿Viste? Y para dice, conectarnos a Él a través de un hecho. tenemos que hacer algo. Exacto. Tenemos que hacer un ritual, tenemos que Hacer un sacrificio. Claro, ahí está. Algo que nos cueste. Si vos lo ves desde ese punto, Dios sí es un Dios de religión, porque en el Antiguo Testamento la gente Hacían holocaustos, hacían sacrificio para el Señor. Pero si nos basamos en lo que dice toda la palabra completa, dice que en un momento el Señor le dijo que no hagan más sacrificio. Exacto, ya no quiero más sacrificio. Rompió con la religión, porque la gente hacía el sacrificio con tal de obtener algo a cambio, que era el perdón del Señor. Y Él vino a demostrarnos que sin sacrificio, que sin ofrecer algo a cambio de algo, Él vino a demostrarnos que con su estilo de vida podía vivir en un mundo lleno de pecado, lleno de cosas que nos hacían mal, pero viviendo en santidad. Entonces, yo creo que ahí es donde nace la diferencia y la contraparte de la religión. ¿Sabes cuál es la contraparte de la religión, Dami? La gracia del Señor. Esa es la gracia. Porque dice que por gracia nosotros fuimos salvados. Por gracia sos salvo. Y esto es donde Dios dice. Y ahí es donde, para mí, es donde causa la diferencia. Porque nosotros somos salvos por gracia y nosotros por agradecimiento comenzamos a cumplir la ley. No esperando nada a cambio, sino que opacando a la religiosidad, que hace estos cultos, que hace estos sacrificios en busca de conexión, en busca del perdón, en busca de buscar algo a cambio, el cristiano, el que tiene un estilo de vida conforme a lo que hizo el Señor, busca para tener conexión con su Padre. Lo busca en gratitud a lo que Él hizo por nosotros. Entonces, para aquellos que quizás no sepan, porque es lindo decir, no, somos salvos por gracia, pero no sabemos ni qué es la gracia. La gracia hace los monos arriba de la liana, no sé. La gracia es algo que... La gracia es algo que se te da, es como un regalo sin merecerlo. Claro. No por el mérito propio, sino por la gracia de Dios. O sea, por el favor que Dios tiene para con todos. Por eso da algo. Por eso es lo que yo no entiendo. Si dicen que nosotros somos de religión cristiana, pero nosotros somos salvos por gracia, que el Señor nos dio la salvación sin nosotros merecerlo, ¿por qué nosotros tenemos que hacer cosas para ser salvos? Exacto. O sea, ahí entramos en el error porque pensamos que realmente hacemos las cosas que para agradar a Dios, y no es así, sino que hacemos las cosas porque Dios ya hizo algo en nosotros. Entonces al ser agradecidos nosotros con Dios, eso genera que nosotros cumplamos la ley aunque no estemos bajo la ley. Es que ahí es donde la religión comienza a no tener sentido, porque el que es religioso, lo pueden fijar, San la Muerte, los que caminan hasta el pan, el San Expedito, todo, hacen un sacrificio para que el Señor los perdone, para que les dé algo, para que el Señor cumpla con una promesa. No el Señor, digo, el santo de ellos, ¿no? El San la Muerte, la Virgen Luján. Sí. Y nosotros lo que hacemos para el Señor es por gracia de lo que Él hizo por nosotros. Exacto. Entonces, la salvación que nos dio ya por eso, la salvación que Él nos da, entonces eso genera en nosotros que nosotros cumplamos la ley. Es que creo que no es que Dios es religioso. Dios es un Dios que viene a cumplir la ley. Y nosotros, en gratitud a lo que Él hizo por nosotros, empezamos a cumplirla. No para recibir algo a cambio, no para que nos digan, no, vos estás perfecto. No, sino que lo hacemos para agradar a Dios. Para agradarlo a Él. O sea, solo porque Él fue bueno con nosotros como que queremos devolverle algo de que Él nos dio. Claro. Entonces en eso
nosotros cumplimos la ley. Y ahora es donde empieza la controversia. Yo le dije que esto iba a ser un tema con controversia. Hay un verso en Proverbios, Sí. que creo que es Proverbios 3, que habla sobre la exhortación, el reto a la obediencia. Exacto. O sea, la exhortación es un reto, es un castigo. No un castigo, sino una manera de retar, un llamado de atención a la obediencia. El Señor está retando para que seamos obedientes. Exacto. Y dice la palabra, si la querés leer vos, Dami. Exhortación a la obediencia. Proverbios 3. Dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se apartará de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, tema a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Ahí está. La palabra dice, la que acabamos de leer, ¿no? Que no nos fiemos en nuestra propia prudencia. Y el religioso dice que no me voy a fiar de mi propia prudencia, pero me voy a fiar en la prudencia del cura para que me diga qué tengo que hacer para que el Señor me perdone. Exacto. Y el que cree en el Señor dice, fíate y encamínate y haz, y en tu camino pon al Señor para que Él enderezca tus veredas, para que Él enderece tus veredas. Y ahí es donde genera el choque entre religión y legalidad. El que es legalista, el que quiere el estilo de vida que tiene el Señor, lo reconoce en sus caminos. Dice, yo soy cristiano, pero no un cristiano de religión, no un cristiano que se fía en su propia opinión y se cierra en eso, sino un cristiano que lo reconozco en mis caminos, porque sé que Él es el que puede enderezar mi vereda. Y yo te pregunto, ¿no? ¿Cómo puede enderezar mis veredas el Señor, no? Con el ejemplo. Exacto. El Señor endereza tus veredas demostrándote que, siendo un hombre como vos, como yo, siendo una persona de carne y hueso, como los que nos van a estar viendo, se puede caminar en rectitud. Exacto. En cambio, el religioso, el que cree en un cura, el que piensa que el padre que te dice la oración y que Ya está salvo de... no, el que te da la misa los domingos te va a salvar, va a enderezar tus caminos. No, porque si nosotros fuimos salvos, fue por gracia. Y nosotros, por esa gracia que abunda en nuestro corazón, que trae gratitud y gozo, es que empezamos a cumplir la ley. Exacto. Y quiero que busquemos, ¿no?, el libro de Efesios 2, que dice que somos salvos por gracia. Esto es improvisación, chicos, memoria nada más. Dice Efesios 2. Dice: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe y a la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y justamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundancia y riqueza de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y yo creo que vos lees esto y un católico te quiere meter una piña en la oreja, ¿no? Porque dice, no es por obras para que nadie se jacte, para que nadie diga, no, yo fui salvo porque yo ayudé a una señora a cruzar la calle. No, dice que en algún tiempo nosotros estuvimos perdidos en delitos y pecados. En algún tiempo nosotros nos comportamos quizá de una manera en la iglesia y de otra en el mundo. Pero dice que somos salvos por gracia, que nadie se jacte de que es salvo por hacer algo. La religión entra ahí, en creer que somos salvos por lo que hacemos. Sí, y eso es lo que nos confunde y nos aparta de la mirada de Dios, porque
al creer ya que estamos haciendo algo por nosotros, para que sean salvos, ya estamos incitando de que Dios realmente nunca nos salvó. Es que ahí es donde esta pregunta, esto sí es improvisado, esta pregunta se me ocurrió recién. En la iglesia cristiana, ¿entró en la religión? Y yo creo que sí, porque mucho tiempo impusieron a hacer las cosas, que a pesar de que esté todo mal, vos tenés que seguir, porque a Dios le agrada, entonces como que lo hace mucho, hay muchas cosas que empezaron a hacer por religión. Mira, el otro día estaba mirando TikTok y me causaba gracia. De una iglesia, viste que las iglesias actuales son la iglesia del pastor Juan Carlos, la iglesia del pastor tal. Y yo decía, sí, bueno, una iglesia de los portugueses, de los brasileños, Sí. que este hombre estaba reprendiendo y decía, si yo puedo reprender al demonio que está ahí, el demonio no tiene ni arte ni parte contra mí. El hombre, ¿viste? El otro, el demonio, empieza a revolcarse y queda libre. Y a mí me causó que dijo, si yo puedo, queremos ponernos al nivel del Señor, porque dice que no es por obras para que nadie se jacte. Exacto. Y estamos viviendo en un tiempo muy individualista, en un tiempo donde queremos ser el protagonista en vez de que el protagonista de nuestra vida sea el Señor. Queremos ser el protagonista de la iglesia, el que va a profetizar, el que predica, el que tiene un nombre, el que hace los milagros, cuando el protagonista de nuestra vida, que abunda en gracia para que nosotros podamos ser renovados en su espíritu y que Él pueda fluir en nosotros, tiene que ser el Señor. Sí, exacto. Y creo que todo es por culpa de la religión, ¿no? Porque si nos intentaron hacer muchas cosas para agradar a Dios, y no es así. Realmente lo que uno hace es en agradecimiento por lo que Dios hizo. Entonces uno lee y ora por el agradecimiento a Dios, entonces porque quiere saber más de Dios, no porque quiera recibir algo. Es que creo que la religión en la iglesia cristiana entró hace muchísimos años. Porque yo veo hermanas de hace muchos años que vienen y dicen, no, que me ore el pastor, que me ore la pastora, que cuando los ministros, cuando todo el que tiene y tuvo el encuentro con el Señor, tiene la misma potestad que el pastor, que la pastora. Exacto. Porque no somos nosotros, sino es el Espíritu que entra en nosotros y fluye en las demás personas. Porque te puede orar un diácono, te puede orar un tipo de la calle, que si es utilizado por el Señor, el quebranto en tu corazón va a estar igual. Sí, exacto. La religión impuso un rango y un estatus en la iglesia que si no es por cierta persona, no fluye el Espíritu de Dios. Exacto, como que sí, está el pastor y están los demás, así, el evangelista, todo. Entonces como que no, nadie puede orar por el pastor. O si no, está el apóstol por sobre todo. Ah, el serafín. Ya. Claro, son cosas que vos decís, eso es la religión. Y sí, la verdad que... Porque mira, los fariseos, los saduceos y los escribas de la ley eran todos religiosos. Exacto, porque decían una banda de cosas y no cumplían. Ataban cargas pesadas al pueblo que no llevaban. Y dice en la palabra, en ese Mateo 23, dice en un momento que ellos iban y arrasaban con las casas de las viudas y a cambio hacían extensas oraciones. Como que el milagro en la casa lo hacían ellos. Exacto. Entonces, ahí es donde entra la religión. Y quiero que, igual lo dijimos el podcast pasado, el capítulo anterior, que nosotros no venimos a hablarte de una religión. No venimos a hablarte de un Dios religioso que te va a dar con un caño. Venimos a hablar de un Dios que te ama como creación, que sabe que te cuesta, y que como sabe que te cuesta todos los días, intercede con su Padre para que su Padre te dé una nueva oportunidad. Entonces, no piense que por lo que vos haces vas a ser salvo, sino que en tu corazón tengas un quebranto verdadero, tengas un encuentro con Él, y que por la gracia que abunda en Él, que fue transferida a vos en gratitud puedas cumplir la ley. Va a ser difícil, sí, porque dice en una palabra que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Exacto. Dice que hemos peleado la buena batalla. O sea que esto no es un camino fácil, esto es un camino donde tenemos que pelear, donde las cosas se van a hacer cuesta arriba. Pero el religioso, el que cree en la religión, cuando el camino se hace cuesta arriba, empieza a hacer cosas para que el Señor le dé algo. El que cree en el Señor se mantiene firme. El que cree en el Señor hace las cosas no para que el Señor le dé algo, sino porque sabe que el Señor ya le dio algo, que es la salvación. Exacto. Entonces, creo que la primera pregunta ya quedó completamente respuesta. Dios no es un Dios de religión. Exacto. Dios no es religioso. Dios es un Dios de amor.
Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios tardo para la ira, pero que sobre todas las cosas quiere que vos, que yo, que Dami, podamos ser salvos. Y para eso nos da las herramientas. ¿Y cuál es la mejor herramienta que nos pudo dar el Señor? El ejemplo. Exacto, el ejemplo claro que se encuentra en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Muy claro más lo que él pasó, lo que él hizo, cómo soportó las pruebas, cómo manejó todo. Entonces ahí están nosotros, si somos seguidores de Jesús, hacer lo que él hizo. Es que, mira, yo esta palabra la tengo hace un montón. Yo hace, ponele 2 meses, mi papá me compró un televisor. Cuando me entregan el televisor, yo contento, me lo llevo a casa, qué sé yo, abro la caja. Y claro, venía el televisor desarmado, empiezo a desarmar la caja y venía con un manual de instrucciones. Sí. Dios hace eso, nos entrega la salvación. Y para cuidar la salvación, para que la salvación esté en nuestra vida, nos da un manual de instrucciones, que es su palabra. Sí. Bueno, si nos basamos en la Biblia, hay un versículo que habla sobre la ley. Al estar sujeto a la ley. Porque yo creo que si yo me compro un televisor, ¿no? Por más fácil que sea, igual pasa más en los padres y todo, que ponerle, tu papá quiere arreglar algo, tu tío quiere arreglar algo, y no se fijan en el manual de instrucción y por ahí te sobran 2 tornillos, por ahí a las 2 semanas le dejan andar la batería. Un alambre. Claro, ahí lo atan con alambre, porque no sabemos leer las instrucciones que nos da la persona que sabe. Exacto. El Señor nos dejó un manual de instrucciones, pero es tan bueno que te dice, yo te doy el manual, yo te doy la salvación. ¿La querés cuidar? Tenés el manual de instrucciones. ¿No querés el manual de instrucciones? Y La salvación no se puede armar sino por la gracia de Él, sino por cumplir su palabra. La salvación es personal y la tenemos que cuidar, pero no con hechos, sino con un corazón arrepentido y que en gratitud cumpla la ley. Exacto, bueno, si nos basamos acá en Romanos 6, versículo 15 dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea de pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavo en tiempos pasados, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. Yo creo que un cura ve este programa y no va a querer denunciar, no va a querer cerrar el programa. Porque dice que todo aquel que se ata a algo, tanto sea para salvación o para él, no tiene sentido. Porque somos salvos por gracia. Porque alguien nos tiene que dictaminar algo para que seamos salvos si el único que ya nos salvó y que renueva su misericordia es el Señor. Por eso quiero que podamos entender en el día de hoy, ¿no? Que la religión nace para que la gente se glorifique de su propio nombre. Las parroquias, las iglesias católicas tienen a los curas porque piensan que ellos son la autoridad que puede abrir o cerrar las puertas del cielo, que le tiene que decir qué hacer para que el Señor te perdone. Cuando el Señor te perdona, cuando ve verdaderamente un arrepentimiento en tu corazón. El Señor te perdona, el Señor derrama de su sangre todos los días cuando ve que en tu corazón está la decisión de cambiar. Aunque sabe que le vas a ser infiel, aunque sabe que le fallas todos los días de tu vida, porque el Señor mira con qué disposición tenés el corazón. Quizás tenés palabras feas, quizás no hablás como un gran pastor, no tenés el dialecto que tendría un doctor, pero quizás ese doctor usa ese dialecto pero no le abre su corazón al Señor, y vos con tus palabras sencillas, tus palabras humildes, tocas el corazón del Señor porque las palabras emergen de tu corazón, emergen de la gratitud que tenés hacia Él porque Él renovó su misericordia con vos. Por eso, en el programa de hoy, hacíamos esta pregunta que genera controversia para que se nos aclare el panorama. Dios no quiere que vos hagas un ritual, que hagas siempre lo mismo para que Él te perdone. El Señor pide una sola cosa para perdonarte, aunque Él renueva su misericordia alrededor de tu vida: que vengas delante de Él, tal y cual sos, con un culto racional delante de Él, demostrándote tal y cual sos, con problemas, con defectos, quizás hasta sin ganas de hablarte. Aunque te presentes y dices: Señor, hoy no quiero hablar con vos, quiero que vos me hables a mí. Porque Dios no vino a imponer una religión,
Dios vino a mostrarte que en este tiempo donde el mundo se está corrompiendo, Él vino y vivió rectamente. Y quiere que vos lo puedas hacer conforme a su gracia. Porque yo me imagino al Señor todos los días levantándose y empezando a interceder por tu vida y por mi vida. Sé que falla, sé que tiene luchas, sé que tiene problemas, sé que tiene fallas en contra de nosotros dos, pero sé que en su corazón quiere cambiar. Dale una nueva oportunidad, Padre. Renovale tu misericordia y dale esta chance. Yo no sé en qué momento de tu vida estarás viendo este video, pero sé que si llegaste a ver este video, es porque el Señor te quiere decir que no tenés que hacer nada más que entregarle tu corazón tal y cual sos al Señor, para que el Señor sea movido a misericordia y pueda abrir las puertas de los cielos para vos y pueda comenzar a cambiar tu vida. Quiero que cerremos leyendo una historia que completamente va con esto. Podés leer la historia del hijo pródigo, pero al final, el hijo pródigo, cuando el padre lo ve volver a su hogar, porque esa historia creo que va completamente en contra de cualquier religión. Esa historia nos habla del amor de un padre con su hijo, de un padre que es movido a gracia al ver a su hijo caído, a ver a su hijo decepcionado, a ver a su hijo perdido, volviendo a los brazos de su padre. Podés... Se encuentra en San Lucas 15, versículo 20. Dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, que fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo de tu hijo. Pero el padre dijo a los siervos, sacad el mejor vestido y vestirlo, y poner un anillo en su mano y calzados en sus pies. Traedlo al becerro gordo y matarlo y comamos, y hagamos fiesta, porque mi hijo, muerto era y ha revivido. Se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Qué religión que tiene el Señor, ¿no? Qué religioso que es el Señor. Que aún viendo que su hijo no hizo nada, aún viendo que su hijo no había hecho nada para que el Padre lo perdone, fue movido a gracia. Qué religioso que es el Señor. Si el Señor fuese religioso, ahí el Padre le hubiera dicho, ahora tenés que hacer esto para que yo te perdone. Pero el Señor, como no es religioso, como es un Dios de amor, de gracia, al verte pasar desganado, al ver tu corazón completamente entregado a Él, sabiendo que fallaste, sabiendo que aunque quisiste hacer las cosas solo no pudiste, es movido a misericordia, es movido a gracia. Dios no es un Dios religioso, Dios es un Dios de gracia, Dios es un Dios de misericordia, que entiende que tenés problemas, que entiende que quizás querés hacer todo solo, que te querés cargar de muchas cosas, que querés vivir perdidamente, pero sabe que cuando vuelvas en sí, Él va a ser movido a gracia. Aprovechemos la oportunidad que tenemos hoy, que hoy el Señor nos ha visto, tal y cual somos, y no ha fijado en la religión, sino que se ha fijado en tu corazón. Demostrémosle un corazón agradecido. Y yo te aseguro que si venías haciendo las cosas mal, pero vas con un corazón completamente abierto delante del Señor, Él va a ser movido a gracia. Y cuando la gracia comienza a abundar en tu corazón, vas a notar un cambio y vas a comenzar a cumplir la ley del Señor. Porque somos salvos por gracia. El simple hecho de que hayamos abierto nuestros ojos nos habla del poder y de la misericordia que tiene el Señor. El simple hecho de levantarte de la cama y abrir tus ojos. Imagínate cuán grande es el poder del Señor que hasta está en esas cosas. Que al abrir tus ojos te da una nueva chance. Que no te pide que hagas nada más que entregarle su corazón. Más que entregarle tu corazón. Así que chicos, creo que ya la duda quedó completamente respuesta. Dios no es un Dios de religión, Dios es un Dios de amor. La religión viene más por el hombre que por Dios. La religión es para engrandecer nuestro nombre. La religión Para viene creernos a alguien. para crearnos a alguien, para tener un rango. Dios no vino a hablarnos de rangos. Si Dios hubiese venido a buscar rangos, hubiese llevado a los escribas, a los profetas, pero vino a morir por los que estaban muertos y delitos y pecados. Dios vino a morir por cada uno de ellos, porque Dios no vino a buscar una iglesia religiosa. Dios vino a buscar aquellos corazones que están humillados delante de Él. Dice que el que se humilla será enaltecido y será buscado por el Señor. Y el que se enaltece será humillado. El religioso, el que quiere tener un nombre, es el que termina humillado, golpeando la puerta del Señor y el Señor diciéndole, apartado de mí que no os conozco. El que verdaderamente se humilla, sin decirle nada a nadie, sino
diciéndole todo lo que le pasa al Señor, ese es el que será enaltecido y llevado a la gloria eterna junto con Él. Así que chicos, hasta acá nos habló el Señor. La verdad que arrancamos, le dijimos que íbamos a traer controversia, pero el Señor trajo claridad. Así que hasta acá, chicos, chicas, jóvenes, como digo siempre, el que nos quiera ver, esto fue el programa de hoy. Cualquier duda que tengan, si quieren preguntar, hice esto, qué es lo que dice el Señor. Yo me perdona por esto. Claro, tengo problemas con esto, ¿qué dice el Señor sobre esto? Sí. ¿Qué dice? Cualquier duda que tengan. Cualquier duda que tengan, tienen la cajita de comentarios. No se olviden de, si lo ven, suscribirle, darle me gusta, activar la campana de notificaciones, también ayuda. Así que, y recuerden que no hay día que el Señor deje de pensar en vosotros. Así que el Señor nos siga bendiciendo y paz.